Buenas tardes. Ante todo, agradecer vuestra asistencia. Hoy tenemos con nosotros a dos de los grandes del movimiento y del panorama político español, al jefe de la Falange, Manuel Andrino, y a Norberto Pico, de la Homs. Y entre los dos pues pondrán hoy el discurso de iniciación de campaña, empezando Manuel Andrino y cerrando Norberto Pico. Agradeceros vuestra asistencia y daros ánimo para que estéis siempre al frente, porque las batallas no lo deciden los números, lo decide la logística, la deciden los valientes. Tenemos ejemplos en la historia, no solamente en Grandibor, que valientes falangistas plantaron cara a las hordas rojas que nos superaban en número, sino en las Termópilas también, ¿no?, donde los griegos plantaron cara con apenas 300 hombres a ese gran ejército persano. Pues vosotros debéis de ser de igual manera ese faro de luz que disipe las tinieblas de este mundo en sombra, y esa llama que encienda los corazones de los grandes patriotas. ¡Arriba España! Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de la Homs. Primero por esta candidatura unitaria que hoy presentamos aquí en Málaga, y por permitir que todos los falangistas que de verdad estamos militando y estamos en la calle, comparezcamos juntos una vez más a una contienda electoral en la que algunos no entienden que estemos, pero que tampoco entienden que estemos ni vivos, ni respirando, ni existiendo, ni nada por el estilo. Y en eso coinciden algunos presuntos camaradas con el rojerío o con los derechones rancios y cobardes que andan pululando por el panorama político español. Y por eso, sin encomendarse ni a nada ni a nadie, el líder de la derecha del Partido Popular en Andalucía ha adelantado las elecciones autonómicas sin importarle, pero absolutamente nada, los verdaderos problemas de los andaluces. Esta basura política que dirige los destinos de España desde hace más de 40 años se mueve a golpe de encuestas generalmente manipuladas para mantener su chiringuito y sus corruptelas de poder en mayor o en menor medida, y para colocar a los paniaguados del sistema cuyo voto tiene secuestrado, eso sí, a costa de nuestro dinero. El PSOE, que gobernó en esta querida región de España durante varias décadas, la convirtió en la región más corrupta y más apesebrada de Europa. Repartieron los dineros de los presupuestos de Andalucía como si fuera su cortijo particular, regalándosela a socialistas y a comunistas, que se han convertido en una verdadera casta parasitaria que ha vivido, y muy bien, saqueando los fondos destinados, por ejemplo, a los parados y a las pequeñas y medianas empresas. Unos fondos que eran más necesarios que nunca en esta región, donde el paro se encuentra en unos niveles totalmente inasumibles, sobre todo entre los jóvenes, y donde la precariedad laboral y los sueldos de auténtica miseria son la moneda común entre los que tienen la suerte de poder trabajar, aunque sea unos meses al año. Ya sabéis, eso es ahora que llaman fijos discontinuos. Se ha despilfarrado el dinero público en puticlubs y en cocaína, ya sé hay que decirlo, en pagar peonadas a quien no ha trabajado, y en mantener esas verdaderas mafias que son los partidos políticos y los sindicatos chaperos que están a su servicio y no al de los trabajadores. Andalucía, por desgracia, se ha convertido en el ejemplo claro y diáfano de lo que representa este régimen del 78, nacido al amparo de esa basura de constitución que le sustenta. Corrupción institucionalizada, paro inasumible, clientelismo político, sindicatos mafiosos e ineficaces y empresarios corrompidos y totalmente antisociales. Nos quieren ilegalizar precisamente a los falangistas, los mismos que, como el PSOE, tiene a varios presidentes condenados, incluso en algún caso encarcelados, por escándalos como el de los Seres o el de Mercasevilla. Los mismos, y hay que repetirlo para que nadie se lo olvide, que crearon una banda de asesinos, el GAL, ya sabéis, el de la X, para matar y para ya de paso repartirse los fondos del Ministerio del Interior. Y mientras tanto, y ya de paso también, robaban en el Boletín Oficial del Estado, en el Banco de España y, sin ir más lejos, los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil. Pero no creáis que solo los socialistas o los separatistas se han dedicado a vaciar las arcas públicas
y a dejarnos en la situación de ruina total en la que nos encontramos, con una deuda pública que no van a poder asumir, por supuesto, ni nuestros hijos ni nuestros nietos. En esta corrupción generalizada, que se instauró a través de los partidos políticos, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales desde aquel nefasto día de diciembre de 1978, la derecha representada en Andalucía por el califa Juanma Moreno ha sido tan culpable o más como la izquierda traidora y guerra civilista. La derecha de los sobresueldos en dinero negro, de las comisiones ilegales en obra pública, de la Gürtel, de los Bárcenas, de Paco Granados y compañía. Esa derecha que ha hecho bandera del apoyo institucional a ese ejemplo de inútiles, de ineptos, de vividores, de corruptos, de conseguidores y de cobardes que forman la llamada monarquía. Y en ese apoyo inquebrantable a la monarquía se encuentra no solo la derecha cobarde del Partido Popular, también se encuentra, y en primer tiempo de saludo, la llamada derechita valiente de Vox. Esa a la que no le deben de parecer suficientes los escándalos que desde el año 75 hasta ahora, incluida la de traición del Sáhara, ha protagonizado la monarquía del Borbón, la del prófugo y la del preparado. Y por eso los falangistas, camaradas, jamás no vais a ver defendiendo esta monarquía traidora y corrupta a todos los niveles. Porque la España que nosotros defendemos y en la que creemos no tiene absolutamente nada que ver con este reino de taifas llamado Estado de las Autonomías, en el que ahora participa Vox con verdadero entusiasmo, cuando hasta no hace mucho decían totalmente lo contrario, incluido el cierre de los parlamentos autonómicos. Y es que, camaradas, la unidad nacional de España no se garantiza por aparecer ni en ninguna constitución, ni por supuesto por ser defendida por ninguna monarquía corrupta. La unidad nacional de España es algo superior, muy superior a la Constitución del 78 y por supuesto superior a la jefatura del Estado, encarnada por borrachos, por pendencieros, por comisionistas, por traidores y sobre todo por perjuros. Y por eso esta derechita valiente, que por cierto ha mantenido a la otra derechita cobarde en la poltrona del Palacio de San Telmo de Sevilla hasta hace bien poco, hasta que sus expectativas electorales parecen darle buenos resultados, no ha exigido absolutamente nada de los acuerdos que tuvo con el Partido Popular a cambio de apoyarle para que gobernara en Andalucía. Empezando, por ejemplo, por eliminar esa ley de memoria democrática que tiene Andalucía, que es todavía peor que la que hay a nivel nacional y que criminaliza a los que, como nosotros, los falangistas, nos negamos en su momento a morir como corderos, asesinados por los referentes ideológicos de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz o de Irene Montero. Por eso, el presidente de la Junta de Andalucía ha estado esperando a convocar estas elecciones a que le llegaran instrucciones desde la calle Génova de Madrid, sitio que, como todos sabéis, es reconocido y reconocible de corrupción, de trapicheos y de traiciones, como se ha podido comprobar una vez más hace bien poco, con el lío de espías, de comisiones ilegales y de puñaladas traperas protagonizadas por el anterior líder del Partido Popular, Pablo Casado, y esa otra baronesa, llamada Isabel Ayuso, y cuyo hermano, por cierto, andaba en negocios turbios aprovechando ni más ni menos que la pandemia y la compra de material sanitario por parte de la Comunidad de Madrid que precisamente presidía su hermana. Algo que por otra parte no es nada nuevo en Madrid, donde los alcaldes de todos los pueblos más ricos de la provincia o están imputados o directamente condenados por tramas ilegales de comisiones, todos ellos del Partido Popular. Camaradas, aquí en Andalucía, como en otras regiones de España, desde nuestra incorporación a ese club de oscuros intereses llamado Unión Europea, se ha preferido vivir de la subvención y de la limosna en lugar de crear las condiciones necesarias para que los andaluces puedan vivir de su trabajo y no de la caridad que nos llega desde Bruselas. Una caridad que nos llega, eso sí,
a costa de haber desmantelado gran parte de nuestra agricultura, de nuestra pesca, de nuestra ganadería y, por supuesto, de nuestra industria pesada, para convertirnos, por supuesto, en el geriátrico de Europa. Se adelantan las elecciones autonómicas aquí en Andalucía, como se hizo en Madrid y en Castilla y León no hace mucho, no para solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos. Se convocan elecciones sin venir a cuento, con total alegría, gastando millones de euros de los ciudadanos para que el varón o la baronesa de turno intente quitarse de encima socios molestos, como ha pasado con Ciudadanos o con Vox, resultando que, como ha pasado en Castilla y León y va a pasar en Andalucía, ahora van a tener que depender y mucho de ellos. Pero como España se ha convertido en un verdadero reino de taifas, donde cada uno hace lo que le da absolutamente la gana, estos varones y estas baronesas priman sus intereses personales y los de la banda política que capitanean, buscando colocar a dedo a los suyos con sueldos millonarios, coches oficiales y, por supuesto, pensiones vitalicias. Y para ello, no lo dudéis, cuentan con los medios de comunicación que son subvencionados y bien subvencionados con dineros públicos y que forman parte de esos verdaderos centros de poder que son los que realmente quitan y ponen gobiernos a su antojo y donde cuentan, por cierto, con el apoyo inestimable de los sindicatos socialcomunistas, esos sindicatos que apoyan a los golpistas separatistas catalanes en su intento de acabar con España y con la unidad nacional, y unos sindicatos que se manifiestan en Vascongadas junto a los terroristas bilduetarras exigiendo la libertad de los asesinos de cientos de españoles, porque estos y no otros son los sindicalistas de comisiones obreras y de la UGT, los que blanquean a asesinos y también a golpistas. Esta basura sindicalista que ya no se manifiestan por el precio desorbitado de la luz, del gas o de los combustibles. Esos sindicalistas que ya no hablan de pobreza energética y de que nuestros jubilados y la mayoría de todos nosotros seamos incapaces de llegar a final de mes con unos salarios además totalmente ridículos, mientras la cesta de la compra se dispara a unos niveles jamás vistos. Mientras los españoles somos cada día más pobres y nuestro poder adquisitivo, hay que recordarlo, es menor que el de hace 50 años, las grandes multinacionales, eso sí, se forran, da igual con el gobierno que esté en la poltrona de la Moncloa. Porque todo este tipo de problemas sociales, los que de verdad le importan a la gente, no existen para el gobierno de España, encabezado por socialistas, por comunistas y apoyados por separatistas. Porque ellos, camaradas, están a desenterrar cadáveres, a buscarlos donde no los hay y a intentar cambiar la historia, a ver si a base de prohibir libros, reportajes, asociaciones y conferencias consiguen manipular y mentir sobre lo que realmente sucedió hace más de 80 años. Y por eso, la izquierda traidora a España y a sus intereses, junto con sus socios golpistas separatistas y los filoterroristas vascos que les han llevado a la Moncloa, van a continuar con su política guerra civilista a través de la reforma de la llamada Ley de Memoria Democrática. Por cierto, y hablando de memoria, o de desmemoria en este caso, y de traiciones, no querría dejar de pasar el papelón que han jugado durante estos más de 40 años las Fuerzas Armadas de nuestro querido país. Unas Fuerzas Armadas que parecen estar muy orgullosas de haberse convertido en una auténtica ONG, renegando de sus obligaciones y dando la espalda a quienes les dieron honor y prestigio. Un honor y un prestigio que han arrastrado por los suelos ejerciendo de mamporreros de norteamericanos, de ingleses o de franceses, en unas misiones militares donde no se nos había perdido nada, en lugar de estar aquí defendiendo la unidad nacional de España contra terroristas y contra separatistas. Y donde su presencia, por ejemplo, en Cataluña y en Vascongadas, no pasa de ser meramente testimonial.
o mientras miles de inmigrantes, y aquí en Andalucía lo sabéis bien, asaltan de forma violenta nuestras fronteras de Ceuta y de Melilla, o llegan en cientos de embarcaciones con ilegales a nuestras costas. Eso sí, mientras nuestros barcos militares están en el Golfo Pérsico, en el Báltico o en el Mar Negro. Y por eso, ahora que se cumple el 40 aniversario de nuestra incorporación a la OTAN, decimos lo mismo que dijimos los falangistas hace 40 años, que pedimos la salida de España de esa asociación genocida y criminal llamada OTAN. Esa asociación que ahora pone el grito en el cielo porque Rusia invade Ucrania, olvidando que en los últimos 23 años la OTAN, esa misma OTAN a la cual pertenecemos, ha invadido 9 países, lo que ha producido decenas de miles de muertos, ante el silencio cómplice de los partidos políticos del sistema. Habría que refrescar la memoria y recordar la famosa foto de las Azores del ínclito José María Aznar, donde con mentiras y con armas de destrucción masiva, inventadas por supuesto, se invadió un país como Irak, que ha estado ocupado durante muchos años. O la imagen de aquel otro socialista, Solana, que llegó a ser secretario general de la OTAN, el de OTAN no, va a ser fuera, y que luego ordenó bombardear y destruir Serbia y una de las grandes ciudades de Europa como es Belgrado. Camaradas, se quejan de lo que sucede en Ucrania los mismos que invadieron precisamente la antigua Yugoslavia, Irak, Líbano, Siria o Afganistán, pero que permiten y además defienden dictaduras teocráticas como la que hay en Arabia Saudí, en Egipto, en los Emiratos Árabes o en Qatar, donde, como todos sabemos, los derechos humanos y sobre todo los de las mujeres son pisoteados día a día sin que haya absolutamente ningún problema. Hemos visto hace poco cómo el emir de Qatar se ha paseado por Madrid como si no hubiera otro jefe de Estado principal en el mundo. Ha sido agasajado por comunistas, por socialistas, por peperos y por voseros. Por cierto, hablando de estos últimos, a nosotros nadie nos va a ver celebrando, no por nada, más que nada porque somos católicos y creemos en las tradiciones católicas de España, pues nadie nos va a ver celebrando fiestas musulmanas ni judía, por supuesto, como hace eso que ya llaman extrema derecha, o sea vos, que aquí, por cierto, en Andalucía y en otras regiones de España, apoyará, no lo dudéis, sin reserva de nuevo, a Juanma Moreno, como ha hecho en Madrid y recientemente en Castilla y León, donde ha entrado en el gobierno junto al Partido Popular, y lo hará allá donde hagan falta, entre otros, en Andalucía. Sin olvidar, quizás, que el problema no es la izquierda ni la derecha en el poder, que el problema es este sistema que les ha permitido a unos y a otros, a la izquierda y a la derecha, a la extrema izquierda y a la extrema derecha, dejar España como un solar, sin rumbo, sin futuro y en manos de sus peores enemigos, los que las quieren destruir y que están a punto de conseguirlo. Y por eso, camaradas, estamos hartos de ese puñetero voto útil que primero a la UCD en la transición, luego al Partido Popular y ahora a Vox no hacen sino perpetuar este régimen y este sistema político que nos ha llevado al caos, a la ruptura, a la división y al enfrentamiento entre españoles. Camaradas, quieren acabar con nuestra libertad mediante una censura basada en ese progresismo estúpido que pretenden imponernos tanto la derecha como la izquierda, al dictado de esa nueva ideología globalista y mundialista que nos dice lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y en eso, la derecha del siglo XXI, la verdad, no se diferencia mucho de la de aquellos años 20 y 30 del siglo anterior, por cobarde, por corrupta y por traidora. Y por eso están al lado de la izquierda en cuanto a las leyes de género y a meternos con calzador la ideología LGTBI y demás basura pijiprogre.
y por eso también la derecha, la de antes y la de ahora, han permitido, si no apoyado, la cultura de la muerte que representa el aborto y la eutanasia, y que financian esa derecha que está en el gobierno, por ejemplo, de Andalucía o de Madrid, los centros abortorios donde se asesina a cientos de miles de no nacidos en el vientre de sus madres. Para finalizar, camaradas, y en la denuncia de todo este sistema de corrupción y de traición generalizada, que significa, que representa y calienta el régimen del 78, estamos juntos todos los falangistas. Da igual la sigla que pertenezcamos, pero sí, los que estamos en la calle, los que damos la cara, no los que se esconden detrás de un teclado o en el anonimato de las redes sociales. Los que llevamos mucho tiempo precisamente dando la cara, en algunos casos, para que nos la partan, sin esperar, por supuesto, nada. Defendiendo lo que hicieron los nuestros en Analcollar, en el Alto de los Leones, en Alcubierre o en Cránivor, con el objetivo de seguir en la lucha política para cambiar de verdad la vida de los españoles y para que vuelvan a creer en un proyecto en común y con futuro que se llamó, y que no dudéis, deberá seguir llamándose España. Camaradas, muchas gracias y arriba España. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y especialmente agradecido a la presencia de los miembros de la Falange y por supuesto de su jefe nacional, Manuel Andrino, a la cabeza de todos vosotros. Ya se repite este hecho de que los falangistas concurramos juntos en una única candidatura a las elecciones. Y bueno, podemos tener la tentación de olvidar lo que hemos hecho los falangistas durante mucho tiempo, que era presentar 2, 3 o incluso 4 candidaturas simultáneas compitiendo unas contra otras, ¿no? Con lo cual, el hecho de que ahora mismo haya una única candidatura falangista en la que están representadas todas las organizaciones falangistas con una mínima infraestructura, con una mínima capacidad de movilización, pues yo creo que debe congratularnos a todos nosotros y debe además pues, servir para agradecer la generosidad de los camaradas que la sacan adelante, que se esfuerzan por dar la cara por Falange Española, yendo en sus listas, publicitando las candidaturas, incluso y sobre todo la de aquellos camaradas que integran una candidatura que no es la de su propia organización, ¿no? Porque nominalmente sabéis que la candidatura es de Falange Española de la Jons, aunque se trata de una candidatura unitaria, en la que están representados todos los falangistas. Bueno, pues como digo, muchísimas gracias a todos por dar la cara y por vuestro esfuerzo y generosidad. Esta candidatura de Falange Española a las elecciones autonómicas de Andalucía pues nace, digamos, envuelta en 2 aparentes contradicciones. Una de ellas es el propio hecho de presentarnos a las elecciones autonómicas cuando rechazamos el modelo autonómico, cuando rechazamos la España de las autonomías, y la otra sería el lema elegido, ¿no? Si habéis visto nuestro vídeo electoral, si habéis visto nuestros carteles, pues el lema que hemos elegido es el lema reconquistar el futuro, ¿no? Parece una contradicción también, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esas 2 contradicciones. La primera, ¿por qué presentáis candidaturas? Una pregunta recurrente que nos sucede habitualmente. ¿Por qué presentáis candidatura a unas elecciones autonómicas cuando queréis acabar con el modelo autonómico? Es una contradicción. Es más, es que en el propio vídeo electoral de esta candidatura lo decimos. Queremos cerrar el Parlamento Autonómico de Andalucía y el resto de los parlamentos autonómicos. Entonces, hay gente que nos lo pregunta, ¿pero cómo te puedes presentar a unas elecciones pidiendo que se cierre el Parlamento al cual quieres acceder? Pues sí, efectivamente, queremos cerrar el Parlamento de Andalucía, al que aspiraríamos incluso a tener representación,
y el resto de los parlamentos autonómicos. Estaríamos encantados de ser los que echemos la llave. Estaríamos encantados de ser los últimos que habitásemos en estos auténticos antros de inmundicia que son los parlamentos. Todos los parlamentos de España. No hay ni uno solo que se libre. Lo cierto es que, efectivamente, no creemos en el modelo autonómico, no creemos en los parlamentos autonómicos y queremos cerrarlos. Pero como organización revolucionaria que somos, como movimiento revolucionario, es decir, que aspira a dar un grandísimo cambio a nuestra realidad política, económica y social, no podemos dejar pasar cualquiera de las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Hay que recordar, nosotros no somos un club de opinión, ni somos una asociación de recreación histórica. Nosotros somos un movimiento revolucionario. Y como movimiento revolucionario estamos obligados a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Y es evidente que, dentro de nuestras modestísimas posibilidades, concurrir a las elecciones pues nos da un mínimo de presencia en medios de comunicación y nos da un mínimo de alcance para, en este caso, los españoles o para los españoles, para los andaluces o en general para los españoles cuando son elecciones a nivel nacional. Con lo cual, efectivamente, de nosotros pueden decir que nos presentamos en unas elecciones autonómicas sin creer en las autonomías. Es más, podrían decir de nosotros que somos legalmente un partido político cuando somos muy críticos con los partidos políticos. Pero es que ese es el problema, que este régimen, que este sistema tiene secuestrada la representatividad política de los españoles en unas organizaciones mafiosas llamadas partidos políticos, que nos impiden poder hacer política si no es a través de estas organizaciones mafiosas. Claro que sí, somos un antipartido, no queremos ser un partido, nos da repugnancia los partidos políticos. Pues cuando os pregunten esto, hay una forma, digamos, muy fácil de salir. ¿Por qué os presentáis a las elecciones sabiendo que vuestros resultados van a ser escasos? Si no os gustan, además, las autonomías. ¿Por qué os presentáis? Por fastidiar. Claro, esto suena así como un poco de andar por casa, pero es verdad, por fastidiar. ¿Por fastidiar a quién? Pues por fastidiar a un régimen político, el régimen del 78, que le gustaría que estuviésemos muertos y enterrados. Le hubiera gustado que hubiésemos desaparecido ya. No se conforma con que seamos muy poquitos. No se conforma con que nuestra voz prácticamente no tenga eco en los medios de comunicación. No se conforma con manipularnos. Le encantaría que hubiésemos desaparecido. Por eso, claro que nos presentamos a las elecciones, para echárselo a la cara, para decirles, aquí seguimos, aunque seamos unos poquitos. Por eso nos presentamos a las elecciones, para fastidiarles. Efectivamente. Fijaos. Cuando nos hablen de contradicciones, recordémosles a los que nos lo digan las propias contradicciones del régimen. Porque es verdad, nosotros no creemos en la democracia como el que cree en una religión. Nosotros creemos en el derecho y en la obligación, es más, del pueblo de participar en política para la decisión de las cosas que debe decidir un pueblo. Claro que lo creemos, ¿no? Lo que no creemos es en la partitocracia. Y no creemos en la democracia como si fuera una religión, como si fuese una especie de fe a la cual pues hay que arrodillarse, ¿no? Entendemos que el pueblo también se equivoca, no somos los de los que adula al pueblo diciéndole que siempre tiene razón, no, el pueblo se equivoca, nos equivocamos individualmente, personalmente y colectivamente nos podemos equivocar, ¿no? Con lo cual, insisto, nosotros no creemos en la democracia como si fuera una religión, otorgándole siempre a la voluntad popular toda la razón. El pueblo, insisto, se equivoca. Pero para que veáis, y es lo que os pedía, que señalaseis esas contradicciones del régimen, los que se dicen demócratas, los que se llenan la boca diciendo que cualquier idea es legítima, son los mismos que han modificado a lo largo de los años la legislación electoral para tratar de impedir ni siquiera que nos presentemos. Pero fijaos, si somos organizaciones políticas súper modestas, si no tenemos prácticamente ningún ingreso, salvo el de las modestísimas cuotas que nuestros afiliados nos pueden proporcionar,
si no tenemos subvenciones, si no tenemos presencia en medios de comunicación, si es evidente que acudimos a unas elecciones en condiciones de absoluta desigualdad, si nuestras posibilidades de obtener éxito electoral son mínimas, por no decir nulas? Y aún así, pese a todo esto, no han dejado la oportunidad de cambiar la legislación para tratar siquiera de que nos presentemos a las elecciones. Y eso los que llevamos acudiendo a elecciones ya unos cuantos años lo hemos ido comprobando, ¿no? Hemos ido viendo cómo han cambiado la legislación para tratar de que no nos presentemos, con el argumento democrático de que es que, claro, llenar los colegios electorales de unas papeletas, de unas candidaturas que luego no las vota casi nadie, pues claro, es que es un gasto. Es un gasto. Hay que ser sinvergüenza, ¿eh? Hay que ser sinvergüenza en esta España del despilfarro autonómico, en esta España, en este régimen que entrega dinero a expuertas a cualquiera que tenga una idea, por descabellada que sea, en este régimen que abandona a su suerte a los españoles, que abandona a su suerte a los trabajadores, pero que no duda en entregar dinero a expuertas a cualquiera que tenga una idea descabellada. Se nos dice que somos unos manirrotos y que gastamos mucho dinero por presentarnos a las elecciones. Y eso lo dicen los demócratas. Es increíble. Ahora, no os quepa ninguna duda, si estas dificultades que nos ponen las siguiésemos venciendo, es más, si en el futuro comenzásemos a tener cierto éxito electoral, ¿tenéis duda de cuál sería el siguiente paso? Nuestra ilegalización. El día que nosotros tengamos el suficiente eco entre los españoles, van a ir a ilegalizarnos. El día que consigamos algún éxito electoral, van a ir a ilegalizarnos, porque no nos soportan, no quieren que existamos, no quieren que le digamos las verdades a la cara. Por eso no tengáis duda, nuestro futuro es la ilegalización, y eso hay que tenerlo claro ya desde ahora y no tenerle miedo además. Esto no es ninguna exageración, no es un victimismo de cara al futuro, es que ya ha sucedido. Es que por una cuestión, digamos, tan rigurosamente democrática, de riguroso respeto al Estado de Derecho, como es poner una demanda, como es poner una querella, se pidió la ilegalización de las organizaciones falangistas. Si lo recordáis, hace unos años pusimos una querella al juez Baltasar Garzón por prevaricación, porque estaba además señalando a los falangistas que él sabía de sobra que ya habían muerto hace mucho tiempo, y los señalaba como posibles personas que habrían cometido presuntamente algunos delitos de lesa humanidad, asesinatos, desapariciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en defensa del honor de los falangistas que nos habían precedido, pusimos una demanda, porque sabíamos que Baltasar Garzón no podía hacer eso. Bueno, pues efectivamente al tribunal no le quedó más remedio que admitir esa querella. ¿Y cuál era el comentario generalizado de los demócratas? Pues el comentario generalizado de los demócratas era que qué vergüenza que una organización como Falange Española consiguiese llevar a los tribunales nada más y nada menos que a Baltasar Garzón, que lo que había que hacer era ilegalizar Falange Española. Fijaos, o sea, es tremendo. O sea, por poner una querella, por acudir a un juzgado en demanda de justicia, piden tu ilegalización. Por eso digo que no exagero cuando creo que el futuro que nos depara es la ilegalización. No solamente con este hecho de Baltasar Garzón. Antes mencionaba Manuel Andrino como ya, sin ningún reparo, pues va a la ilegalización de asociaciones que defienden el legado histórico, unas del régimen anterior, incluso, por ejemplo, la Fundación José Antonio, que lleva el nombre del fundador de la Falange, también está amenazada de ser ilegalizada. Nosotros, como partido político, pues habrá que seguir otros trámites, pero, insisto, no dudéis que con la excusa de la memoria democrática, con la excusa de que cómo vamos a poner querellas, claro, si nosotros lo que tenemos que estar es, no sé, vivir en los márgenes de la ley, ¿no? Con cualquier excusa van a perseguir nuestra ilegalización. Por eso digo que los que nos acusen de contradictorios, pues hombre, que se lo piensen un poquito, porque si hay alguien que es contradictorio entre lo que dice defender y lo que realmente hace, es este régimen del 78, ¿no?
Efectivamente, no nos gustan las autonomías. Efectivamente, nos presentamos a unas elecciones autonómicas con la intención de que se cierre el Parlamento autonómico. Pero es que yo os diría incluso más. No es que no nos gusten las autonomías, no es que no creamos en la partitocracia, es que, y ahí hablo ya casi personalmente, es que no nos gusta la política. A mí por lo menos cada día me gusta menos, además, lo reconozco. Ahí vamos a parar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que no nos gusta la política? No nos gusta el politequerío, ¿no? Y además yo creo que lo vais a entender perfectamente. O sea, estoy convencido de que ninguno de vosotros que le interesa la política, ninguno de vosotros, que lleváis algunos de vosotros muchos años de militancia política, ninguno de vosotros lo habéis hecho, bueno, pues porque queráis manejar presupuestos en un ayuntamiento, porque queráis, no sé, poner el acento en un sentido o en otro en unas obras públicas, queráis hacer la regulación de los semáforos, etcétera, etcétera. No habéis venido a la política ninguno por eso. Eso es verdad que le puede interesar a la gente. Nosotros también tenemos una vocación de servicio a los españoles a través del municipio que en alguna medida pues, nos impulsa también a estar en política. Pero cuando digo que nosotros no estamos en la vida pública porque nos interesa la política, es que en realidad lo que a nosotros nos interesa son la defensa de valores. De valores además atemporales, de valores eternos, si queremos decir mejor, ¿vale? Entonces nosotros hemos venido a la política no para quítate tú que me ponga yo, no para conseguir un beneficio partidista o particular. Nosotros hemos venido a la política por altísimos ideales. Y en el momento en que cada uno de vosotros os flaqueen las fuerzas y penséis, bueno, esto es muy pesado, no solamente no tengo ningún reconocimiento, sino que me señalan, sino que me insultan, sino que tengo problemas en el trabajo, sino que incluso mi familia no le parece bien mi militancia política, en el momento en que alguno de vosotros tenga esas dudas, que piense por qué llegó a la Falange. Y que piense si los valores y las ideas que le trajeron a la Falange siguen vigentes. Que piense si la unidad nacional sigue mereciendo la pena defenderse. Que piense si la dignidad del ser humano desde su mismo instante de la concepción y hasta su muerte natural sigue mereciendo la pena defenderse. Y que piense si la justicia social sigue mereciendo la pena defenderse. Esos son los valores que a nosotros nos trajeron a la política. Por eso, en realidad, nosotros lo que somos es antipolíticos. No nos gusta el sucio juego de la política, que no es otra cosa que intereses, que no es otra cosa que el cochino dinero. No, nosotros hemos venido aquí a defender estos valores: la unidad de la patria, la dignidad del ser humano y la justicia social. Bueno, eso respecto a esa primera aparente contradicción de presentarnos a unas elecciones autonómicas para cerrar el Parlamento autonómico. Pero vamos con el segundo, el que nos han señalado últimamente, el del lema que hemos utilizado: reconquistar el futuro. Algún listillo nos comentaba en redes sociales: no se puede reconquistar algo que todavía no se ha perdido porque si está en el futuro no se va bla 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 bla. Vamos a ver. En primer lugar, este lema nació recientemente como lema movilizador de los jóvenes falangistas. Hace poco celebramos en Madrid una movilización, una manifestación que terminó en un acto público en el que el protagonismo lo tenían los jóvenes falangistas, ¿no? Entonces, en ese contexto, evidentemente, cabía hablar de futuro. Pero ¿por qué además hablamos de que hay que reconquistar el futuro, haciendo ese juego de palabras? Porque es verdad que es que el régimen del 78 nos ha arrebatado primero el pasado y con él el futuro. Y aquí parece que estamos haciendo juegos de palabras, pero creo que está bien hilado el pensamiento. El régimen del 78, el sistema, nos ha robado nuestro pasado. Es decir, nos ha robado nuestra tradición, nos ha robado nuestra identidad y nos ha robado el orgullo de pertenencia. Nos ha dicho que tenemos que avergonzarnos de ser españoles. Nos ha dicho que tenemos que abjurar de nuestras tradiciones. Nos ha dicho que nosotros como españoles tenemos que pedir perdón. ¿Pedir perdón a quién? ¿Pedir perdón por qué? En absoluto. Estamos muy orgullosos de ser españoles y lo vamos a seguir estando, pese a este régimen, pese a esta España putrefacta de hoy, pese a todos ellos, vamos a
seguir defendiendo España, porque lo que nosotros defendemos no es esta ruina física y moral de la España de hoy. Lo que defendemos es la eterna e inconmovible metafísica de España, y vamos a seguir defendiéndola. Como decía, fijaos si el régimen pretende robarnos el pasado. Hace muy poquitos días, el fin de semana pasado, se conmemoraban el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Cualquiera que tenga un conocimiento histórico mínimo sabe que es un hecho fundamental en la historia de España. Inicio de la Reconquista. Con la Reconquista, pues se recuperó esa idea nacional de España que se había perdido con la invasión musulmana, y se fue gestando poco a poco, se fue uniendo reinos, de tal manera que la España que nosotros aún disfrutamos a día de hoy es deudora de aquella batalla de Covadonga, ¿no? Bueno, pues ese hecho fundamental en la historia de España, como sucede con otros hechos fundamentales en la historia de España, es permanentemente ocultado en la agenda oficial. Este hecho, el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, hubiera merecido un acto institucional, hubiera merecido un acto en el que hubieran estado representando las distintas administraciones, la jefatura del Estado, que por cierto, no deberíamos tener que recordárselo, pero es que estos tienen el título, antes de ser reyes, de príncipes de Asturias, nada más y nada menos. Y por cierto, nuestra actual reina es asturiana. Algo debería saber también de la batalla de Covadonga. Bueno, pues ni la jefatura del Estado, ni la presidencia del gobierno, ni la comunidad autónoma, ni los ayuntamientos correspondientes, nadie, absolutamente nadie de la España oficial le ha dedicado un minuto a recordar esa batalla de Covadonga, a recordar cómo aquellos guerreros, entregando su vida, pudieron conseguir que hoy nosotros seamos como somos, que creamos en lo que creemos, porque seguimos teniendo alguna fe, que hablemos como hablamos y que no seamos otra cosa. Bueno, pues eso se ha ocultado de la agenda oficial y han sido solamente algunas organizaciones cívicas las que modestamente pues han podido recordar este 1300 años de la batalla de Covadonga. Insisto, no nos cogería de sorpresa, no nos cogió de sorpresa, porque este mismo sucede todos los años con absolutamente todas las conmemoraciones que cuando se siguen haciendo son objeto de polémica. Es el caso de la celebración del 2 de enero en Granada, por ejemplo, ¿no? Que siempre está envuelta en polémicas, porque parece que no se pueda celebrar una victoria por las armas, ¿no? No sé, hay una especie de pacifismo estúpido, de pensamiento blandengue, que quiere obviar cualquier victoria por las armas, victoria militar en el pasado. Una estupidez. O sea, primero porque todos los pueblos de la tierra lo hacen, conmemoran sus batallas, conmemoran sus victorias, incluso a veces las derrotas, ¿vale? Pero es que cuando un pueblo conmemora, cuando una nación conmemora una batalla, no lo hace porque esté celebrando el derramamiento de sangre, no lo hace por un gusto por la violencia, ¿no? No, lo hace porque en esa batalla, en esa victoria por las armas, se pudo defender su identidad, se pudo defender sus valores, se pudo defender su fe, se pudo defender su patria, se pudo defender su nación, y eso es lo que hay que conmemorar, ¿no? Entonces, bueno, pues, vemos como el régimen del 78 nos roba el pasado. Pero es que no solamente nos roban el pasado, sino que están haciendo todo lo posible para robarnos el futuro. Cuando digo robarnos es colectivamente, a los españoles, como nación, como pueblo. Incluso las instituciones naturales de convivencia nos están robando, están robándonos la familia. Por eso, claro que hay que reconquistar el futuro. Fijaos, algunas señales por las que rápidamente percibimos que tratan de arrebatarle el futuro, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Pero nos tratan de arrebatar el futuro a todos como españoles. Pensar en el sistema educativo. En los últimos 40 años, todas las reformas educativas que ha habido, y ha habido muchas, todas han empeorado la anterior. Todas. De tal manera que hoy, lamentablemente, en España el modelo educativo, mejor dicho, los modelos educativos, porque tenemos por lo menos 17, uno por autonomía, que suele durar unos 4 años, porque luego hay cambio de partidos en el gobierno y al que viene se le ocurre otra modificación que normalmente empeora a la anterior, ¿no? Bueno, pues
con todos estos modelos educativos han desterrado de nuestros escolares, han desterrado de las aulas, por ejemplo, la cultura del esfuerzo. De tal manera que a día de hoy, cosa que me parecería absolutamente inverosímil hace muy poquitos años, se puede pasar de curso, se puede promocionar sin haber aprobado todas. Pero ¿qué mensaje estás mandando a nuestros jóvenes? ¿Qué les estás diciendo? Que se le puede regalar las cosas, que las cosas se consiguen sin esfuerzo. Eso es lo que se le está diciendo a los escolares, aparte de asegurarse que cada vez el nivel cultural, el nivel intelectual de los españoles sea menor, con lo cual sea más fácil considerarles masa aborregada, ¿no? Bueno, pues tratan de robarnos el futuro a través de la depauparización y la falta de calidad de la enseñanza. Tratan de robarnos el futuro también con un desempleo estructural. Esta semana, lo ha comentado ya Manuel Andrino, esta semana está el gobierno presumiendo de las cifras de paro. Claro, para poder haber presumido de esas cifras, dicen que por primera vez desde hace mucho tiempo España ha bajado de los 3 millones de parados. Fijaos, estamos presumiendo de solamente tener 2.900.000 desempleados. Ya es tela, ya hay que ser pobre de espíritu, ya hay que ser cretino para presumir de tener 2.900.000 parados, ¿no? Bueno, pues incluso todo eso no es otra que una maniobra de falsificación. Ya sabéis, la última medio reforma laboral, porque en realidad lo sustancial de la anterior reforma laboral no lo han tocado. Lo sustancial de la anterior reforma laboral, que era la rebaja en las condiciones de despido, ¿vale? Porque eso es lo que da estabilidad al empleo, cuando hay dificultades cuando echar a un trabajador le cuesta al empresario, es cuando se lo piensa, ¿no? Eso no lo han tocado, por supuesto, pero con las mínimas modificaciones que han hecho, dicen que a día de hoy, pues claro, la inmensa mayoría de los contratos son indefinidos, claro. ¿Y qué quiere decir indefinido? Que no sabes cuándo te van a echar. ¿Implica estabilidad en el empleo? En absoluto. En absoluto. Hay una medida, además, para saber si estamos reduciendo el desempleo, si se están creando muchos puestos de trabajo. Hay una medida que normalmente obvian todas las administraciones porque no les favorece, y es el número total de horas trabajadas. Sumando las horas trabajadas por todos los trabajadores en España, pues se vería efectivamente si hay más trabajo o hay menos trabajo. Bueno, pues eso es un continuo descenso en las últimas décadas. Cada año hay menos horas trabajadas en conjunto por los trabajadores españoles que los años anteriores. Eso tiene una explicación también con el desarrollo tecnológico, pero también corresponde al fracaso económico del régimen del 78, incapaz ni siquiera de proporcionar un puesto de trabajo a la inmensa mayoría de los españoles. Hay que recordar, para estos que desde el gobierno de la izquierda, el gobierno más social de la historia, fijaos que han llegado a decir, aun teniendo 3 millones de parados, que la actual ministra de Trabajo era la mejor ministra de Trabajo de la historia. Ostras, un poco de modestia, ¿no? Si tienes 3 millones de parados, defender que tú eres la mejor ministra de Trabajo de la historia, hay que tener la cara dura, ¿no? Fijaos, algunas cifras. España es, a día de hoy, el país de la Unión Europea con la mayor tasa de desempleo. Pero es que si nos fijamos, además, por esto de hablar del futuro que estamos comentando, en la tasa de desempleo juvenil, ahí sí que ya doblamos o triplicamos en algunos casos la de otros países. Y ahí es donde se ve que no hay futuro. Es que hay algunos de los jóvenes españoles actuales que no van a tener trabajo prácticamente en su vida. Que van a malvivir entre lo que le puedan conseguir la familia, el mercado negro y alguna subvención que le llegue, pero que no van a tener un trabajo en su vida. Y eso está creando una generación de jóvenes españoles terrorífica, porque está completamente desenganchada del trabajo. Está completamente desenganchada del mundo laboral e incluso cuando tienen una oportunidad laboral la rechazan. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al esfuerzo. Porque es que desde la escuela les están diciendo que no hace falta esforzarse, que uno puede promocionar de cursos sin aprobarlas todas. Entonces cuando llegan al mercado de trabajo dicen, ¿cómo? ¿1.200 euros por estar 8 horas trabajando? Es que no merece la pena. Es que no merece la pena. Entonces, claro, efectivamente que hay malas condiciones, claro que hay malos salarios, claro que hay precariedad en el empleo, pero también, y eso hay que denunciarlo, se está creando una mentalidad en muchos jóvenes que rechazan el esfuerzo, que rechazan el trabajo, que están contentos simplemente con tener wifi en su casa y poder seguir sus vidas virtuales.
Y eso nosotros, defensores de la dignidad de las personas, eso nosotros, defensores del trabajo y de los trabajadores, también tenemos que denunciarlo. No solamente vamos a denunciar las injusticias, por supuesto que lo vamos a hacer. No solamente denunciamos la precariedad en el empleo, no solamente denunciamos un hecho realmente terrorífico, y es que haya trabajadores pobres. Es decir, no solamente hay pobreza entre los que no tienen un empleo, es que incluso los trabajadores, los que tienen un empleo, también viven en la pobreza, porque hay salarios de miseria, porque además ahora el alza en los precios está llevando a la carestía de la vida a unos niveles absolutamente desorbitados. Entonces, todo eso lo vamos a denunciar, pero también esto otro, porque el trabajo dignifica a la persona. Y aquel que rechaza un trabajo, aquel que rechaza el esfuerzo, está rechazando su propia dignidad como trabajador, está rechazando su propia dignidad como persona. Ya digo, nos roban el futuro en la escuela, nos roban el futuro con el trabajo, y nos roban el futuro también en la familia. La familia, que es escuela de vida, que es donde se transmiten los valores, que es refugio también ante las malas situaciones económicas, ¿no? Pues está siendo desmantelada, está siendo denostada. Todas las administraciones, las gobernadas por la izquierda y las gobernadas por la derecha, colaboran en que la familia sea ya una institución, bueno, a la que se minusvalora, a la que no se protege. Y no se la protege, entre otras cosas, y es un plan orquestado, cuando se la compara con cualquier otra realidad. Cuando se compara a la familia con cualquier modelo de convivencia. Fijaos ya que en los últimos meses han salido unas estadísticas, hay un montón de estadísticas que si uno las lee, la verdad que se pone los pelos de punta. Una de ellas es la de que en España hay ya más hogares, por no llamarle familia, que me da un poco de repugnancia, hay más hogares formados por una pareja y un perro que por una pareja y un niño. Es terrible esto, ¿eh? Es terrible. Y de hecho, claro, acostumbrado siempre a ponerle un nombre estúpido o cualquier ocurrencia que tengan, pues estos que se consideran una familia porque tienen una pareja y tienen un perrito en común, pues se le llaman perrijos. Es una mezcla de perro y de hijo, ¿vale? Bueno, pues esto que aparece como una broma no deja de ser un síntoma de decadencia social evidente, ¿no? Yo lo que he sostenido ya en los últimos años, es difícil establecer cuál es el principal problema de España, pero desde luego uno y muy importante es lo que se llama el invierno demográfico, el hecho de que no haya relevo generacional, el hecho de que no tengamos hijos. Y es verdad que influyen asuntos económicos, pero la inmensa mayoría de los españoles no tiene hijos no porque tenga problemas económicos. Y si no, fijaos que muchas veces incluso las capas sociales que viven en la marginalidad tienen muchísimos más hijos. O sea, no es una cuestión solamente económica. Y si es por las dificultades, muchos dicen, no, ¿cómo vamos a tener hijos si no tenemos ayudas? Coño, pero ¿en qué época de la historia de la humanidad se daban ayudas para tener hijos? Fijaos nuestros abuelos, que tuvieron sus hijos en la guerra civil o en la inmediata posguerra. ¿Quién los ayudó a ellos? Absolutamente nadie. Lo que está sucediendo es que hay una mentalidad antinatalista que se extiende por toda la sociedad. Lo que está sucediendo es que se ponen como lo de éxito social las personas solas o las parejas sin hijos. Lo que está sucediendo es que ya no hay matrimonios porque el matrimonio es una institución también denostada desde las administraciones. Y fuera de los matrimonios, fuera de las familias, pues no se tiene hijos habitualmente. Bueno, pues todo esto, que parecen consideraciones moralistas, y están diciendo, mira, este parece un cura aquí diciéndonos que tenemos que tener hijos. No, no, si no se trata de eso. Se trata de ser conscientes de que sin españoles difícilmente habrá España. No habrá España si no hay españoles que lo sostengan. Y esto además se mezcla con otros debates. Por ejemplo, volviendo con lo de las cifras. El año pasado, en 2021, nacieron en España 338.000 personas. 338.000 españoles nacieron el año pasado, en 2021. ¿Sabéis cuántos nuevos españoles hubo? Es decir, ¿cuántos extranjeros nacionalizados en el mismo periodo? 144.000. Es decir, nacieron en España 338.000 y prácticamente la mitad
unas cifras, digamos, que suponen la mitad, fueron extranjeros nacionalizados. En España, en los últimos 9 años, desde el 2013, se han nacionalizado 1.200.000 extranjeros. Es decir, hay a día de hoy españoles de derecho, ¿vale?, que no eran españoles de origen, 1.200.000 solamente en los últimos 9 años. Imaginaos, ¿no? Bueno, pues de esos 1.200.000, 265.000 son marroquíes. Yo creo que son cifras alarmantes. Son cifras absolutamente desorbitadas, descabelladas. Pero más aún cuando las cruzas. Cuando pones esas dos cifras en relación. Cuando hablas de la bajísima natalidad y de la sustitución nacional que está habiendo por extranjeros. Esto es tremendo, porque es evidente, esto no es una cuestión racial, no es una cuestión étnica, esto es una cuestión de identidad nacional. ¿Vosotros creéis que estos 265.000 marroquíes que se han nacionalizado españoles tienen clara su idea de España? ¿Vosotros creéis que estos 265.000 marroquíes van a defender la unidad de España si se pone en peligro? ¿Vosotros creéis que estos 265.000 marroquíes que tienen ya la nacionalidad española, en caso de conflicto por la soberanía de Ceuta y Melilla, ¿a quién van a defender? ¿Al que les paga ahora mismo las pensiones, al que les paga el médico, o a la patria que les vio nacer, a Marruecos? Yo no lo tengo claro. Van a defender a Marruecos, y esto es un ejército que se está metiendo en España y que lo estamos costeando nosotros, porque estos 265.000 marroquíes reciben los mismos derechos que nosotros, tienen los mismos derechos que nosotros, pero no piensan lo mismo que nosotros, no creen en lo mismo que nosotros, y no están dispuestos a defender la soberanía nacional, y no están dispuestos a defender la españolidad de Ceuta y Melilla como lo estaríamos, por ejemplo, los aquí presentes. Y esto hay que denunciarlo. Bueno, pues insisto, sin trabajo, sin educación, sin familia, sin hijos, no hay futuro. No hay futuro. Y claro que hay que denunciarlo. Claro que hay que denunciar que este régimen nos roba el futuro. Y le roba el futuro a nuestros hijos, y le roba el futuro a nuestros jóvenes. Por eso, claro que hay que estar en elecciones. Por eso, claro que hay que estar en los puestos en la calle. Por eso, claro que hay que estar en las plataformas de internet. Hay que estar en todas partes recordándolo. Hay que estar en todas partes denunciándolo. Hay que estar en todas partes ofreciendo soluciones. Eso es lo que hacen los movimientos revolucionarios. No estar pensando en si es interesante concurrir o no a elecciones, porque claro, dado que los resultados van a ser malos, sería mejor. No. Hay que tener las cosas claras. Me decía Manuel Andrino antes de empezar, dice, esta vez no nos hemos puesto de acuerdo en qué tema vamos a tratar cada uno. Normalmente pues nos dividimos los temas para no coincidir, ¿no? Y para poder exponer más temas, pero les decía yo, da igual, que aunque nos repitamos, es que hay que repetir, es que hay que insistir. Si la propaganda no es otra cosa que eso, repetición. ¿Habéis escuchado algún anuncio, supongo todos, que dice en Canalcar, compramos tu coche, 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 compramos tu coche? Pues eso somos nosotros. Unidad nacional, justicia social, dignidad humana. Unidad nacional, justicia social, dignidad humana. Unidad nacional, justicia social, dignidad humana. Así, sin cansarnos, una y otra vez, una y otra vez. Corruptos, traidores, corruptos, traidores, corruptos, traidores, corruptos, traidores. Sin cansarnos, porque ellos no se cansan. Ellos no se cansan. Pues si ellos no se cansan, nosotros tampoco nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar de denunciar que nos están robando el futuro. No nos vamos a cansar de proponernos reconquistar el futuro para España y para los españoles. Por eso, yo hago un llamamiento en estas elecciones. Ya sabemos que vamos a sacar un número de votos anecdóticos. Lo sabemos cuáles son las reglas del juego y no nos vamos a llevar a engaños, no nos vamos a desilusionar por el número de votos que obtengamos. Ahora bien, aprovechemos el tiempo que queda hasta las elecciones y convenzamos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de piso, a nuestro compañero en el colegio, en el instituto o en la universidad. Convenzámoslo, porque un voto a Falange en las próximas elecciones, efectivamente, numéricamente va a ser muy poco. Pero también era muy poco numéricamente esta del que hemos estado hablando. 1300 años, batalla de Covadonga. Dirían,
la península ibérica absolutamente invadida por el poderío musulmán, y este Pelayo, tipo que se ha empeñado en ponerse a tirarle piedras a los musulmanes. Es que aunque consigas derrotar a estos pobres sarracenos, si hay otros muchos miles, es que no merece la pena. Bueno, pues que cada voto a Falange Española de las Jons, cada voto falangista, sea una pedrada contra el régimen del 78, contra la España de las autonomías, a favor de la unidad de España, a favor del derecho a la vida, a favor de la justicia social. Hagamos de cada voto una pedrada en contra del régimen. Y con esto ya termino. Aún así, tener una cosa clara: no queremos tanto vuestros votos, no queremos tanto el voto de los españoles, no queremos tanto el voto de los andaluces, como vuestro compromiso, como el compromiso militante, como el compromiso activo, como el compromiso moral. Porque esto, insisto, lo decimos a aquellos a los que no nos gusta la política y que nos hemos visto obligados a venir a la política para defender todos estos valores. Por eso, más que vuestro voto, pedimos vuestro compromiso. Nada más, muchas gracias y ¡arriba España! ¡Arriba!